Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a dar estas charlas. Bueno, como ha dicho José María, me llamo Ana, tengo 55 años, soy madre de tres chicos y he sido durante 35 años azafata de vuelo, yéndome a otros continentes y dejando mucho tiempo a mis hijos, solos en casa, no, pero estaban a cargo de terceras personas. ¿Y por qué os comento esto? Porque ha tenido un gran impacto y una influencia bastante grande en toda esta situación. Mi hijo pequeño, que hoy en día tiene 22 años, es un chaval que, gracias a Dios, es feliz. En este momento es feliz, está curado de los intentos que tuvo de suicidio en su preadolescencia, adolescencia y el inicio de su juventud. Y he decidido que iba a enfocar esta charla un poquito en lo que fue toda la historia y qué es lo que le llevó a él, desde mi punto de vista, a cometer esos intentos de suicidio y qué impacto tuvieron en mí y en el resto de la familia. Lo he dividido por edades. La primera es desde los 3 a los 10 años, son edades aproximadas. La segunda es de los 10 a los 13, de los 13 a los 17, 19, de los 17 a los 19, de los 19 a los 20 y luego hasta el día de hoy. Bueno, como os decía, Javi fue el menor de 3 hermanos. Con su hermano mayor se lleva 6 años, con el mediano se lleva 1 año. Con la casualidad que nació el mismo día que su hermano mediano. Esto, que es una tontería, es una casualidad, también influyó para que ni siquiera pudiera ser protagonista en su propio cumpleaños. Siempre lo tenía que compartir con alguien, con un hermano que tuvo un carácter mucho más abierto, extrovertido, era el típico niño líder que todos los compañeritos del colegio iban detrás de él y Javi siempre estaba un poquito en segundo plano. Cuando era muy pequeñito, antes de integrarse en lo que es la sociedad, dentro de casa era un niño feliz, divertido, muy bromista. Yo sigo. Me acaban de robar una botella de agua. Empezó el colegio, empezó con 2 años, porque vivíamos en un sitio muy pequeño, entonces solamente había un colegio, las clases eran como casitas pequeñas. Entonces me dieron la oportunidad de que empezara con 2 años para empezar junto con su hermano, que ya tenía 3. Al cabo de poco tiempo empezó a desarrollar pequeños complejos y llamadas de atención. Me la han devuelto. En principio, obviamente, no se le da importancia a estos pequeños detalles, pero siguieron aumentando. A lo largo de su infancia, realmente hasta los 10 años, mientras estuvo en el colegio, pasó de ser un niño que no tenía ningún problema a empezar a desarrollar complejos cada vez más grandes. Empezó a engordar, era el típico niño gordito, luego empezó a necesitar gafas, ya le llamaban gafotas, era el pequeño de los 3, enano de mierda. Todo esto son acosos que se tienen en el colegio, los profesores le machacaban, le exigían el mismo nivel de aprendizaje que a todos los demás y hasta que no fue más mayor, hasta los 6 años, era el más pequeño de la clase con una diferencia de 1 año. Todo esto hacía que le fuera machacando. Sus hermanos mayores, os he comentado que el mediano era encantador, sigue siéndolo a día de hoy, y el mayor ha sido muy trabajador, muy estudioso, muy inteligente, con su carrera, sus másters. Entonces, se quedaba un poquito diciendo, bueno, el mayor es tan inteligente, el mediano es tan encantador, yo no sé qué ser en mi vida. Eso yo no lo supe lidiar en su momento, no supe darle la importancia o ayudarle a buscar a él sus valores. A la vez empezaron, ya un poquito más mayor, con 6-7 años, empezaron una serie de maltratos físicos y psicológicos, muchos de ellos por parte de su padre. Yo creo que para un niño que uno de sus progenitores le humille en público, en privado o en público, pero ya en público es devastador, porque en esta edad, estamos hablando de que era un niño pequeño, que te digan gordo en el colegio duele, pero que tu padre te diga gordo, inútil, si es que no puedes ni correr. Los castigos cuando le tenía que castigar es date 20 vueltas a la manzana.
Era muy humillante para él. Todo esto le fue mellando, le fue haciendo daño. Yo no sabía qué hacer, yo estaba perdida. Tenía otros 2 hijos que tenían sus problemas, pero no llegué a ver hasta qué punto todo este maltrato del que yo formaba parte de forma consciente o inconsciente, no sabía dónde podía llegar. Yo tenía muchísima angustia cuando le veía que sufría, pero no sabía qué hacer, no tomaba acción, estaba parada. Pasamos a la siguiente etapa, de los 10 a los 13 años. Yo a los 10 años me separé. No fue una separación amistosa. Había una serie de problemas añadidos que no hacían que esto fuera fácil. El padre decidió que los hijos eran una moneda de cambio muy interesante. El mayor se desligó completamente, se fue a estudiar a Madrid, ya tenía una edad que, bueno, pues como era muy buen estudiante me recomendaron que fuera a Madrid. Se fue a Madrid y se fue pues a casa de mi madre. Allí terminó los estudios que estaba haciendo, lo que era el bachiller. Pero teníamos a los 2 pequeños, con 10 y 11 años, que les tocaba ir a casa del padre de vez en cuando. Y el padre se empezó a agobiar a los 2. Cuidado cuando haya luna llena, que mamá se vuelve un monstruo. El mediano pues le daba igual, pasaba. Javi no, Javi le causaba miedo, angustia. Cuando yo vi que tenía tanta angustia, en las noches de luna llena, no quería ni que me acercara a darle un beso por las noches, por fin hablé con él, con su hermano, y me contaron lo que estaba pasando. Dije, bueno, vamos a buscar ayuda de un psicólogo. Me recomendaron una. Tardábamos 1 hora y media en coche en llegar, pues yo vivo en un pueblecito de Guadalajara, y esto estaba en Pinto. 1 hora y media en coche, más el tiempo que estábamos en la consulta, más luego 1 hora y media. Eso suponía que el día que teníamos consulta él no podía hacer los deberes. Estuvimos un montón de meses yendo, casi 1 año, y después de 1 año me dijo, mamá, no me ayuda para nada, no me sirve para nada. Y gracias a Dios, porque yo estaba muy frustrada que después de tantos meses un profesional nunca me dijera, ya no solamente lo que hablaban, estamos hablando de que era menor, era un nene, sino qué pautas podía tomar yo en casa, qué podía hacer para ayudar. Me sentí desamparada completamente por parte de esa psicóloga. ¿Qué haces cuando tu hijo ves que cada vez está más hundido? Pues nadie te dice qué tienes que hacer. Empezó a esta edad a decir muchas mentiras. Todos los niños mienten, casi todos los niños mienten, pero eran... normalmente los padres solemos pillar, yo digo, cuando son pequeños un 70-80% de las mentiras, cuando se van haciendo más mayores cada vez menos. Me costaba mucho pillarle las mentiras y me daba cuenta de que eran mentiras porque tenía pues, gente que me lo decía, por otros no, esto no es verdad, no, esto no ha pasado así. Sus propios hermanos me lo decían. Empezó a desarrollar también un mal carácter. Había sido un niño encantador, cariñoso, dulce. Empezó a cambiar. Todo esto yo lo achacaba a que estábamos viviendo en un sitio donde en el colegio eran muy amigos de su padre y tenía también acoso, no solamente ya por parte de los compañeros, sino por parte de incluso un profesor que le castigaba a salir de clase en invierno. Os he dicho antes que las clases eran pequeñas casitas. En invierno, sin abrigo, con 5, 6, 8, 10 grados bajo cero, a la calle sin un abrigo, toda la hora de clase. Claro, venía el niño enfermo a casa, pues todas las semanas estaba enfermo. También había mucha humillación por parte de los vecinos. Es una comunidad pequeña, todos nos conocemos y, bueno, pues decidí salir huyendo. Por él, por mí, por todos. Nos cambiamos de domicilio con la ilusión de empezar en un nuevo sitio y, bueno, al principio parecía que todo iba bien, pero a los pocos meses empezaron los problemas de adaptación. Volvieron a aparecer los complejos, aún más aumentados porque en ese momento ya empiezan en el instituto. Es mucho más cruel la relación en los institutos que en el colegio, se hace mucho más daño. Cero ayuda por parte del instituto. Estamos hablando de esto hace unos cuantos años. Ninguna ayuda.
Decidimos seguir buscando ayuda por parte de profesionales. No encontramos un profesional que nos aconseje ni por el instituto, ni en el ayuntamiento, ni nada. Y empieza a relacionarse con adultos, con gente del entorno, padres de compañeros de colegio, con los que se siente muy a gusto. Y claro, obviamente yo le dejo estar porque de repente es mucho más feliz. Paralelamente a esto se engancha mucho a Internet, a los juegos de Internet, hasta el punto que, bueno, por supuesto, estaba enfadada casi a diario. Y me decía, mis únicos amigos son los que están en Internet. Esto era realmente un problema. Tuve que cortarlo de la manera que fuera, pues pegándoles gritos y las cosas que no sabemos hacer bien los padres con el aprendizaje. Y vamos a la época más crítica, de los 13 a los 17 años. Ahí fue donde se gestó realmente toda la problemática que le llevó a los intentos de suicidio. Decidimos, en realidad de mutuo acuerdo, dejar de ir a los psicólogos. No veíamos ayuda, no veíamos que esto mejorara. Era un gasto económico inmenso. Como os he dicho antes, estaba separada. No tenía ninguna ayuda económica por parte del padre de los chicos, pues porque decía que eso eran tonterías y que los psicólogos pues, que no servían para nada. Logró Javi, más que lograrlo yo, lo logró él, empezar a integrarse en grupos de teatro, empezó a escribir poesía. No es algo muy habitual en un chico de esta edad, de los 13 a los 17 años, que empiecen a escribir poesía. Pero bueno, se sentía cómodo, en los grupos de teatro parece que empezaba a encajar, dejó completamente de estudiar, siendo muy inteligente, los profesores me lo decían, tiene un coeficiente altísimo. Se volvió un vago, tal cual, un vago, no había manera de que estudiara. Las mentiras se hicieron inmensas, o sea, es que entraba por la puerta mintiendo, se acostaba mintiendo, se levantaba mintiendo. No solamente a mí, a los hermanos, a los profesores, a los amigos. Empezó a tener relaciones con mujeres mayores. No me gustaba, estamos hablando de que era un niño de 16, 17 años. Estaba teniendo una relación con una mujer de 30 y tantos años. Terminó esta relación. No le dejó traumado. Empezó una relación con una profesora del colegio. Tampoco lo denuncié porque en ese momento le estaba ayudando y era la única ayuda que él tenía. Empezó a usar mucho Internet, a abusar de los juegos, a meterse en su mundo y a la vez a tener estas relaciones que realmente no son naturales. Lo natural es que estuviera con gente de su edad. Yo ya estaba cansada. Después de tantos años de pelear, de luchar, de estar sola, porque no podía ayudarme nadie, decidí tirar la toalla, pasar del tema, decir, ahí te quedas, ahí te quedas. Grave error por mi parte, pero yo no podía más. No tenía ayuda, me sentía sola, abandonada, y él estaba nada en la que hacía lo que le daba la gana. Y pasamos al momento de crisis. Esta es la época más dura, es cuando empiezan los intentos de suicidio, de los 17 a los 19 años. Llega la crisis. Os lo voy a leer porque es que me cuesta improvisarlo, o sea, lo puedo decir de memoria, pero os voy a leer el principio. Parece que todo va bien, no es lo que quieres como madre, pero aceptas que tu hijo deje de estudiar, se relacione con gente que consideras inadecuada porque piensas que ya espabilará, que el tiempo le espabilará. Hasta que un día, de casualidad, por un enfado, te enteras, me vais a perdonar si lloro, le estás regañando, le estás echando una bronca tremenda porque tiene la habitación desordenada y te dice, no mamá, no es el momento, no mamá, no me regañes hoy. Y sigues gritándole y te dice, mamá, toma. Y me da una carta de despedida. Se había intentado suicidar. Era su primer intento. Había ido a las vías del tren, tenemos un tren muy cerca, se había metido en la estación de tren con la excusa de acompañar a una amiga a su casa, dejó a la amiga en casa y se fue a la vía del tren. Su amiga lo vio. Ella le salvó la vida. Fue la primera persona que le salvó la vida, una niña, porque era una niña, Valentina. No me equivoco, ¿verdad, Javi?
Valentina le salvó la vida. A partir de ahí, Javi había dejado las cartas escritas para despedirse. Ahí decidí volver a tomar las riendas y por fin dejé de tener miedo. Me enfrenté sola a todo lo que viniera, dispuesta a luchar por mi hijo, lo que no había luchado hasta entonces, a corregir todos los miedos, las sensaciones de fracaso, la sensación de no haber luchado lo suficiente. Tomé las riendas, le llevé al hospital, dije, mi hijo se acaba de intentar suicidar, y te topas con la primera persona que dice, bueno, no será para tanto. Sí, sí es para tanto. Le ingresaron, tuvo su primer ingreso en la planta de psiquiatría del Hospital de Guadalajara. A este ingreso siguieron otros varios. A raíz de esto descubro que llevaba años autolesionándose. Tiene las muñecas y las piernas llenas de cortes, llenas. Puede que haya cientos de cortes. ¿Cómo no lo vi? Pues porque en verano se ponía manga larga, porque siempre iba con pantalón largo, porque a veces se ponía pulseras en las manos, lo disimulaba. Javi, ¿estás bien? Sí, sí, mamá, no te preocupes, estoy bien. Javi, ¿qué tienes ahí? ¿Por qué no te quitas el jersey que hay 40 grados? No, estoy bien. Nos mienten muy bien. Los suicidas nos mienten maravillosamente. A raíz de hablar con la psiquiatra, me dijo pues eso, que tenía muchas posibilidades de suicidarse, que le iban a dejar ingresado, le han llegado a atar a la cama, él rompió las ataduras, es una persona muy fuerte y llegó a romper las ataduras en la cama, se quería tirar por la ventana, se ha cortado, ha tomado pastillas, todas las que había en la casa, mezclando verdaderos cócteles. Y como es tan fuerte físicamente, es una persona grande, gracias a Dios, ninguno de esos intentos tuvo éxito. ¿Qué pasa durante todo este tiempo? Estamos hablando de que estuvo entrando y saliendo del hospital durante 2 años casi. Mientras tanto, yo además tenía unos problemas familiares enormes por parte de mi familia materna. Tenía que lidiar con unos problemas por parte de la familia, los ingresos de Javi, darme cuenta de que al cabo de los meses la gente va desapareciendo y la familia se queda sola y al final la familia, los hermanos también van desapareciendo, se cansan, todo el mundo se cansa, incluso en el hospital. Yo recuerdo que una de las últimas veces que fuimos al hospital acababa de intentar clavarse un cuchillo. No sé si él se acuerda de todos los intentos que tuvo, pero bueno, fuimos al hospital. Yo quería que le volvieran a ingresar, no le ingresaron. Bueno, pero tú le puedes vigilar. Y ahí es donde os decía que el hecho de ser azafata es un problema. Yo no estaba 24 horas al día con él. Me hubiera gustado, no sé si hubiera sido mejor o peor, pero yo me tenía que ir una media de 20 días al mes. Estaba fuera de España, fuera de Europa, estaba en América. Intentaba no pensar en ello, le dejaba al cuidado de 2 amigas mías que han sido como verdaderas hermanas. Una de ellas estuvo incluso viviendo en casa mucho tiempo, le cuidaba a él, le vigilaba, pero llegó un momento en que ya no podía más. Era agotador luchar con una persona que no quiere vivir. El último intento de suicidio, por su parte, a mí me pilló en Los Ángeles. En España eran como las 11 de la noche, ayer era de día. Yo le llamé por teléfono, por WhatsApp. ¿Qué tal, Javi? Estamos hablando del mes de agosto. Visto que va a haber tormenta, se cierran las ventanas. Sí, sí, no te preocupes. Yo nunca les llamaba por WhatsApp, les escribía, les mandaba mensajes. No sé por qué esa vez le llamé. Y no sé por qué le llamé una segunda vez. Algo te dice, vuelve a llamar. Me di cuenta que estaba llorando. Me dijo, mamá, perdona, no puedo más. Te voy a fallar en la promesa que te he hecho de no volver a intentarlo. Pero no puedo más. Estoy hablando con Sara, su psicóloga. Ahora os hablo de ellos. No puedo más. En ese momento
Mientras yo hablaba con él desde el móvil, estaba cogiendo el teléfono de la habitación del hotel para llamar a mi hijo mayor y decirle: Dani, que vive en Madrid, coge el coche y ve rápidamente a casa. Está solo, no hay nadie que le sujete. Ve rápidamente. Y me dijo: mamá, estoy de camino, ya me han avisado. Ese fue su último intento. Volvió a ingresar, a regañadientes, pero volvió a ingresar. Cuando salió del hospital, cambiamos las reglas del juego. Los otros dos hablaron conmigo y me dijeron: se acabó, no puedes seguir cargando con este peso tú sola, nos quedamos con esta carga nosotros. Su hermano mediano, que estaba viviendo, estudiando y trabajando en Madrid, dijo: mamá se viene a vivir conmigo. Y el mayor dijo: no te preocupes, que yo voy a estar para apoyarle. Pese a que estaban los dos muy enfadados con él. Ahí estuvieron y me quitaron esa carga de encima. ¿Cómo me sentí? Aliviada, aliviada. Ya no tenía esa carga sobre mis hombros. La compartía con sus hermanos. Yo les dije: pero ¿estáis seguros de dónde os vais a meter? Tenéis que luchar, y es el miedo y la angustia de que igual algún día llegáis a casa y no está vivo. No te preocupes, estamos preparados. Llevaban preparándose toda una vida para esto. Así que se fue a vivir con su hermano mediano. Le lleva un año, solamente un año más mayor que él. Y el encargo fue: Javi, vete a vivir con Santi, tienes que cuidarle, porque Santi no sabe hacerse ni un huevo frito. Y le cuidó. Y eso fue un pequeño estímulo. A todo esto llevábamos yendo a una terapia de unos psicólogos, un equipo de 2 psicólogos, que había encontrado mi hijo mayor, después de llevar años en diferentes terapias, terapia de grupo, en el hospital, terapia individual, en los centros que te mandan desde el hospital, terapia de grupo en los centros que te mandan desde el hospital. Ninguna de ellas funcionó. Nunca hablaba, nunca sacaba nada fuera. Yo le llevaba, le recogía: ¿qué tal, Javi? O sea, ¿pero has hablado? No. ¿Por qué? Pues porque cada 2 sesiones le cambiaban de terapeuta. Y no hay nada peor para una persona que tiene un problema de sufrimiento que le cambien a la persona que pretende ayudar. Es como si tú vas a que te hagan la manicura, te haces una uña con una persona, otra uña con otra persona, otra con otra persona. Y cuando has terminado tienes 10 uñas diferentes. Eso era lo que le pasaba a él. Cada terapia, cada persona le decía algo diferente. Las terapias de grupo, él apenas colaboraba. No se sentía cómodo hablando del tema. Mi hijo mayor encontró a un equipo de psicólogos, 2 psicólogos trabajan juntos y lo afrontan desde el punto de vista individual y familiar. Estuvimos yendo unos cuantos años, de hecho incluso tuvo varios intentos de suicidio estando con ellos. No tiramos la toalla, los psicólogos nos ayudaron, iba él solo. Bueno, yo le llevaba y le traía en coche, no me fiaba de que cogiera el tren. Todavía hoy en día me cuesta dejarle que coja el tren. Iban los hermanos cada uno por su cuenta, iba yo sola, íbamos luego todo el grupo familiar. Después de varios años, ellos, Jorge y Sara, fueron los que nos lograron sanar a la familia, lograron sanarle a él. Ya está de alta, ya está bien. El día que yo estaba en Los Ángeles, Javi llamó a su psicóloga. Luego me enteré, yo no lo sabía, que una de las cosas que le había dicho Sara a Javi fue: si en algún momento estás solo, estás perdido y ya no puedes más, no puedes seguir luchando por seguir viviendo, llámame, estaré a tu lado, te acompañaré en el trance. En ningún momento le dije: te evitaré que lo hagas. No, estaré a tu lado para que este trance no lo pases tú solo. Lo que yo no sabía es que tenían preparado los casos en los que el suicidio es bastante posible. Tenían una táctica que es, si nos llama alguno de los dos, podía llamar a cualquiera de los 2 psicólogos. Él eligió a Sara. Mandaban un mensaje al otro psicólogo y el otro psicólogo activaba los contactos de emergencia a los hermanos, a mí y a mis amigas, a mis 2 amigas en aquel entonces. Llamaron a las amigas, que eran las que por cercanía podían llegar antes.
Una no podía, estaba sin coche y además tiene fibromialgia, estaba con unos dolores tremendos y como ya tenía tantos avisos, es como el cuento de Pedro y el Lobo, bueno, tampoco será para tanto. Y la otra no podía en ese momento porque no estaba en Madrid en ese momento, bueno, en Guadalajara. Avisaron a su hermano mediano y ¿qué es lo que dijo? Bueno, tampoco será para tanto. Avisaron al mayor y él sí cogió el coche. Por eso cuando yo le llamé me dijo, mamá, estoy de camino, porque le había avisado el psicólogo. Llegó a casa, casi 40 minutos después, le agarró. Estamos hablando de que Javi es grande, lo he dicho ya en muchas ocasiones. Mi hijo mayor también es grande, no tanto, pero también es grande. Le estampó contra una pared, casi le da de puñetazos. Se pelearon, creo que como hacía muchos años que no se peleaban. Le quiso arrastrar al hospital. Javi dijo, no me vas a llevar. Se plantó y se quedó con él hasta que yo llegué a la mañana siguiente. 16 horas, se me hicieron como 160 horas ese viaje de vuelta. Nadie en la tripulación se enteró que yo estaba pasando por esa angustia. A partir de ahí, a partir de ese momento, de ese cambio, que él se fuera a vivir con su hermano, acababa agotado, porque su hermano mediano es encantador, pero es un desastre. Él empezó a sanarse, empezó a curarse, ha retomado los estudios, hizo auxiliar de fisioterapia, ha terminado un curso de chef, está sanando, se relaciona, tiene amigos, grandes amigos fuera de Internet. Ha vuelto a casa, pero ha vuelto a casa unos meses porque se va a Inglaterra. Ese es su proyecto de vida. Va a trabajar en un hotel en Inglaterra, se va a finales de este mes. El grupo familia, el grupo de sus hermanos y yo empezamos a sanar, empezamos a curarnos. Si ahora discuten los hermanos, discuten de una forma sana. Él está muy unido a su hermano mayor, aquel con el que se peleó de una forma tan tremenda siendo mayores. ¿Y qué me queda de todo esto? Soy feliz de verle el bien. Pero os lo he dicho antes, tengo miedo cada vez que coge un tren. Tengo miedo a que el sufrimiento le venza en algún momento. Pero mientras tanto, sigo viviendo. Aquí le tenéis, este es Javi. ¿Hasta cuándo será feliz? No importa, es feliz ahora. Y yo lo único que quiero pediros como futuros trabajadores de la salud es que, por favor, cuidéis no solo al enfermo, también a la familia, a los cuidadores. No nos dejéis en la ignorancia, en el desamparo. Informadnos de todas las terapias, de todas las posibilidades. No somos meros transportes que les llevamos y les traemos al médico. Somos quienes estamos con ellos en casa. Es agotador para las familias cuidar a alguien que no quiere vivir. Es una batalla de 24 horas. Es no dormir por las noches. Es que cualquier ruido haga que te levantes y te asomes a la habitación. Es espiar a ver si tiene cuchillas en su habitación y encontrar que tiene decenas de cuchillas. Es espiar en el cuarto de baño, es quitar los cuchillos, es quitarlo todo. Por favor, decidnos que hay que hacerlo. Que no nos encontremos con que te lo dice de repente un amigo en la calle. Oye, ¿te has fijado si los cuchillos? Dices, los cuchillos. Porque no estamos para pensar. No nos dejéis en el desamparo. La credibilidad queda muy en entredicho. Nadie se termina de creer que sea tan grave. Mirad, mis hijos, les estaba llamando el psicólogo y, bueno, tampoco será para tanto, por favor, creednos. Cuando he ido al hospital y me han dicho, bueno, tampoco es para tanto, pero ¿por qué no le puedes cuidar? Es que me voy de viaje, es que voy a estar 3 días fuera. Es que no tengo nadie que se quede con él. Bueno, pero es que aquí no le vamos a ingresar, es que acaba de intentar suicidarse otra vez más. En el trabajo tampoco me ayudaron. Bueno, si quieres pide una baja por depresión y te quedas cuidándole. Yo tengo que seguir trabajando, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar una hipoteca. Me encantaría estar 24 horas, no podía. No nos dejéis en el desamparo. Probablemente seáis lo único que tenemos cuando alguien nos necesita. Y ahora os pediría, Javi, te pediría que subieras aquí. Quiero que te conozcan, quiero que vean lo bien que estás, por favor.
un héroe.